Hoy quería hablar de cómo nos puede llegar a influir y a determinar la vida, los pensamientos y acciones y las influencias externas de las personas que influyen en nuestra educación. Por ejemplo, cuento esto porque yo me considero una persona agradable, afable, empática, extrovertida, es decir, que tengo gran facilidad para poder entablar una conversación con cualquier tipo de persona. ¿Y esto por qué lo quiero contar? Porque cuando nació mi hijo, hace 32 años que ha cumplido este verano, empezó una de las alegrías más importantes en mi vida, porque cuando nació, pues mi hijo era precioso, bueno, sigue siéndolo, pero en aquel momento lo recuerdo como, pues eso, como para todas las madres, un ser maravilloso, el más guapo, el más precioso, el mejor del mundo, y como tiene que ser. Y, y bueno, yo recuerdo que incluso los estándares de medida, de peso, eran todos un poquito más de lo normal. Pero es que ni me acuerdo de cuáles eran porque la verdad es que nunca le he prestado demasiada atención a eso. Cosa que con los años tuve que empezar a prestarle. ¿Qué pasó? Que cuando tenía 2 años ocurrió un acontecimiento en mi familia y él pues dejó de hablar. No es que hablase mucho, pero ya hablaba algunas palabras y de pronto dejó de hablar. Yo tampoco le di importancia, pero claro, cuando llega a la guardería y me llama la profesora para decirme que claro, que es que estaba teniendo problemas de relación. Pero digo, bueno, problemas de relación, ¿qué son? Problemas de relación es que no se relaciona como los demás niños. Es decir, no es que sea malo, no es que se meta con nadie, no es que haga nada raro, pero claro, no se relaciona como los demás. No tiene ese tipo de comportamiento. Claro, eso me deja así un poco como... Te empieza a dejar intranquilo, porque claro, cuando te lo empiezan a comparar con los demás y te dicen que no es normal, no te lo dicen con esas palabras, pero te lo dan a entender, pues claro, empieza ya el camino de la preocupación. ¿Qué pasó después? Después me encontré a la psicóloga que había en la guardería. No es que fuese una guardería que tenía psicóloga, es que en aquellos entonces pues ya los... A ver, ahora es mucho más normal que haya psicólogos, pero en aquella época era un poquito más escaso este tipo de servicio, creo recordar, y entonces el ayuntamiento ponía una psicóloga unos días a la semana al servicio de los distintos centros. O si no los ponía el ayuntamiento, los ponía a la Generalitat. Yo la verdad es que no sé cómo funcionaba esto. Ahí no os puedo decir. Sé que existía este servicio. Y esta chica no era del pueblo donde vivimos. Pero me la encontré un día por la calle y me dijo que la había observado. Dice, a ver, es que lo vi jugando y presté atención, se quedó a mirarlo. Supongo que con buen criterio y con las mejores intenciones del mundo. Lo que hizo fue pues verlo y darse cuenta de que actuaba como un nene normal, hacía todo exactamente normal, excepto el tema de la relación. Claro, por aquel entonces esto era un problema muy desconocido. Entonces, claro, era como, uff, ¿qué hacemos con esto? No sabían qué hacer. Bueno, simplemente como que lo analizaron, me dieron esa pauta, me dijeron que se preocupaban y yo tampoco sabía qué hacer realmente. Yo en mi casa actuaba normal, pero bueno, sí que es cierto que cuando estábamos en estos círculos de gente, pues él se quedaba conmigo, se quedaba a sus cosas, a lo que a él le interesaba y no le interesaba el resto. Y no, pero vamos, nunca se portaba mal, ni le hablaba mal a nadie, ni hacía nada malas caras. Te lo podías llevar donde quisieras, podía estar en cualquier sitio haciendo sus cosas y no se metía con nadie, ni hablaba, ni protestaba. El único problema, por así llamarlo, era el tema de la relación. Bueno, pasó al colegio y claro, ahí la cosa empezó a ser un poco más preocupante, porque ya se hacían
trabajos en grupo y a él le ocurría exactamente lo mismo. No colaboraba en los grupos. Si tenía que estar, pues estaba, pero vamos, ni colaboraba, ni participaba, ni hacía la máxima mención. Claro, ahí empezó mi verdadera odisea. Ahí empecé a ir a la pediatra, a buscar a médicos. Claro, me decían que no, que es que eso, que no sabían. O sea, en realidad yo me daba cuenta de que no sabían cómo atajar ese problema. Entonces, bueno, le tuve que llevar de paga porque de la seguridad social no me lo hacían. Le tuve que llevar a que le hicieran pruebas neurológicas y bueno, y por muchas que le hicieron, todas me decían que no salía nada, que no me podían ayudar porque no salía nada. Claro, yo iba con esas pruebas al colegio y me decían que vale, que muy bien y seguían. Entonces, en ese transcurso había personas que lo entendían, era como, no le veían el problema, ¿no? Le decían, vale, pues, y seguían. Pero había personas que se preocupaban tanto que ya le catalogaban y le encasillaban en un problema. Que bueno, que yo tampoco se lo vi nunca, porque yo veía que podía hacer el resto de cosas, excepto el tema de las relaciones. Bueno, pues por circunstancias X tuve que cambiar de trabajo, tuve que cambiar de población y bueno, y como él se vino conmigo, pues ¿qué pasó? Que cambiamos de colegio. Al cambiar de colegio empezaba a ocurrir lo mismo. Empezaba a relacionarse con una serie de personas, los más necesitados. Era lo que yo me daba cuenta. Pero claro, a la gente no le caía bien, porque hay que reunirse, hay que estar siempre con la gente que sabe más, con los que más dinero tienen, con los que están mejor. Entonces, claro, él no se reunía con este tipo de gente y ya ocurrió lo mismo. Ya tenía un problema, ya no se quería relacionar, ya no podía ser. O sea, siempre me estaban llamando del colegio. Excepto, yo recuerdo la cocinera de este colegio, que hice mucha amistad con ella, que me llamaba y me decía, es que es muy listo, él sabe lo que hace y sabe lo que quiere. No te preocupes, que no le pasa nada de lo que dicen. Tú fíjate, para llamarme la cocinera y decirme eso. Entonces, si seguimos analizando, en todos los procesos yo me encontraba a una parte de la población que me decía que tenía un problema, que a ver, ¿qué hacíamos? No es que no se negaran a ayudarme, es que me hacían que tomara conciencia de que tenía un problema. Y luego, como por extrarradio, siempre había una persona que no se atrevía a decirme o no se atrevía a enfrentar al resto del profesorado o del cláusulo o de la sociedad, pero sí me decía a mí en voz baja que, ostras, que no, que ellos lo habían observado a deshoras y que era un nene normal. Simplemente que, bueno, que le gustaba relacionarse, pero que no se relacionaba con quien no quería. Esto ha sido un caballo de batalla que he llevado durante 30 años, como estáis viendo. O sea, este proceso que os acabo de contar, estamos hablando de la guardería y de un colegio. Pero es que luego, por circunstancias X otra vez, tuve que cambiar de domicilio, siempre cerca de la provincia, pero bueno, cambiaba de domicilio y cambié de colegio con él. Y otra vez empezaba la misma historia. Empezaba todo muy bien, es un nene maravilloso, a ver, tampoco es que le gustara estudiar. Lo que pasa que sí que es como muy servicial, muy correcto, iba a la hora, se salía a la hora, no se metía con nadie. En fin, simplemente estábamos otra vez con el problema de las relaciones. Ya me empezaban a llamar, ya me empezaban a decir que eso era un problema, que a ver cómo lo solucionábamos, que yo tenía que ser consciente de eso. Pero es que yo no sabía lo que hacer con ese problema. Es que no sabía a quién recurrir. Había ido a médicos, había ido a psicólogos. Se los exponía, se los explicaba y no creían en mí. Siempre he tenido la sensación de que no creían en lo que yo les decía. Es decir, es como que yo defendía algo de mi hijo que ellos pensaban que yo no lo quería ver. Esa era la lucha constante que he tenido siempre. Y luego
siempre estaba la persona que por atrás. Recuerdo que en este colegio había también una psicóloga que me decía, el caso es que es incomprensible porque aparentemente parece que no le pase nada, pero luego hace esta serie de cosas tipo relación que, que no entendemos. O sea, es que tampoco nadie sabía cómo ayudarme con tantísimos adelantos y con tantísimos avances. A ver, ahora es cierto que hay muchos más, pero entonces también había y no sabían cómo ayudarme. Bueno, llega el proceso de que tiene que empezar el instituto. Y entonces me dice, bueno, el instituto que había antes, ahora ya es, creo que sí, que después de sexto se iba a primero bueno, yo creo que como lo mío era a primero en fin, el instituto que le llamamos aquí, para no entrar en más detalles. El caso es que el ciclo superior. El caso es que la EXO, no me acordaba de la palabra, no me salía, estoy ya tan desconectada que no me salía. Bueno, pues empieza en la EXO y lo mismo. Y claro, me dice la profesora, a ver, o sea, la psicóloga, cuanto más tiempo va pasando, el problema este de la relación se sigue acentuando. El caso es que no entiendo por qué no va a poder ir a un instituto normal cuando ha estado escolarizado todos estos años y él presenta una conducta normal, excepto la que no se relaciona en los grupos y no se incluye en el grupo. Bueno, pues empieza el instituto y bueno, ahí empezó la siguiente odisea. El primer año, cuando coge una tutora que confía en él, ella, mira, yo sé que si te digo las cosas, las saca, tiene inteligencia suficiente para poder aprobar, que es de lo que se trata y para que tenga una educación. Perfecto. Llega el siguiente año, cambian de tutora y ya me dice que no, mira, tu hijo aquí no tiene arreglo, aquí no va a hacer nada, cuanto antes lo aceptes y cuanto antes lo saques, peor. Todo ese año tuve que estar luchando para demostrar que no tenía ningún problema. Y todas las semanas tenía que ir a hablar con las psicólogas. El caso es que las psicólogas estaban encantadas, se dieron cuenta de que realmente no pasaba nada porque hacía una vida normal, pero al cabo del año, bueno, les molestaba. Entendieron, quiero creer que con buen criterio, sí, estoy segura de que lo hicieron con buen criterio, pero el caso es que no sabían cómo hacerlo, no sabían cómo atajar ese problema. Bueno, consideraron que era mejor que fuese a un instituto, entre comillas, que no era instituto, es un colegio con niños que tenían una discapacidad. La verdad es que nunca estuve por la labor, nunca quise, porque yo nunca le vi ese problema a mi hijo, pero claro, llega un momento en que sientes que solo luchas tú, porque yo solo luchaba. Me daba cuenta de que al fin, si él no luchaba conmigo, yo no podía, por más que yo luchase, si él no quería, yo no podía hacer nada. Entonces, bueno, me hicieron ver, porque claro, me llamaban todas las semanas y al final me hicieron ver que era lo mejor para él. Y hubo un momento en que me lo creí, que iba a ser lo mejor para él, porque claro, todas estas reuniones a veces también me hacían sentir mal de que yo, por más que luchaba, porque eso sí que lo he hecho, he sido luchadora y defensora incansable de mi hijo, era como que si lo estuviese haciendo mal, si realmente el problema yo no lo quería ver y como no lo veía, claro, no era capaz de solucionarlo. Bueno, el caso es que fuimos a este colegio, estuvo unos meses, lo mismo, el profesor me dijo lo mismo, que no era un colegio para él, porque él tenía unas capacidades que no eran las que tenían allí los chicos. Así es que yo nunca le dije nada, dije, bueno, que aguante un año, que haga, que soy partidaria de que todas las experiencias te dan muchísimo conocimiento, muchísimo desarrollo, que son buenas, que todas pasan para un mayor bien. Pero nada, sin yo decir nada, a los 3 meses dijo mi hijo que no iba, que no iba, que no iba y no conseguí hacer que fuese. Es decir, al instituto iba, al colegio iba, a todos estos sitios iba y aquí ya fue el límite, aquí ya dijo, ya no voy. Y ya yo no pude conseguir que fuese. Y empecé entonces con las clases particulares. Empecé a hacerle clases particulares, iba a ir a las clases particulares, hacía cosas online ya, hicimos muchas cosas online en aquellos años. Y como siempre, aprendió todo lo que pudo, pero a raíz de ahí, claro, el problema se iba incrementando.
Entonces decidí, como por tema de neurológico y con temas médicos, no había nada que hacer, porque no tenía nada, nadie era capaz de darme una solución, o sea, ya no en sí una solución, sino una mejora o qué podía hacer. Entonces, bueno, empecé con las terapias naturales. Claro, las terapias naturales ha pasado de todo, desde constelaciones, reiki, en fin, terapias de mil y una cosa os podría decir que me han comentado. Y hemos probado y hemos practicado. Ah, bueno, antes de la terapia natural se me había olvidado contar una cosa. Hubo una época en que de la Seguridad Social me enviaron a un psiquiatra. El psiquiatra simplemente me dijo que le tenía que dar una medicación. Claro, al principio se la empecé a dar y esa medicación le producía unos tics. Y cuando fui a decirle, mira, es que la medicación le produce unos tics, y dice, bueno, pues ahora otra medicación para los tics. Ahí ya me negué rotundamente, dije, se acabó. Y dejé de dársela. Y recuerdo que una de las veces cuando fuimos a la revisión del psiquiatra, dijo mi hijo, no, yo no me estoy tomando nada. Y entonces nos sacaron del programa. Ahora me río, pero es que ha sido un camino, no sabría explicaros, porque era como cada paso que dábamos retrocedíamos 20. Claro, si no estábamos incluidos en la seguridad social, no podías ir luego a reclamar nada. Y si no hacías eso, ya estaba muy mal lo que hacíamos, ya era una mala madre por no haber podido atenderlo. Si él tenía un problema, la culpa y la responsable era yo por no haber podido, por no haber sabido hacerlo bien, cuando en realidad yo ya no sabía lo que hacer, ni a dónde ir, ni a dónde recurrir. Y si voy a un sitio que se está empeorando, ¿cómo voy a continuar? Es decir, para mí tenía sentido lo que yo hacía, pero era como toparse con una pared una y otra vez, no, 20 veces. Bueno, luego empezamos, como os digo, cuando ya acabamos con este psiquiatra, nos sacaron de la seguridad social, a raíz de ahí es como que les faltaba tiempo. En cuanto les decía algo en el instituto que no era lo que ellos querían oír, pues oye, yo creo que mi hijo está demostrando unas cualidades o unas capacidades que se merece estar aquí, nos echaban. En la seguridad social igual, si resulta que el medicamento le está perjudicando y claro, a lo mejor yo no le digo nada, pero mi hijo va y le dice que no se lo toma porque eso sí, sinceros y transparentes hasta la saciedad, pues claro, nos echan de la seguridad social. Entonces ya tuvo que empezar el camino de las terapias naturales, porque claro, a todo esto algo había que no nos cuadraba en la vida, es decir, algo había que no funcionaba bien y que yo tenía que buscar una solución. Entonces, lo contenta que estoy es que nunca me he rendido, nunca me he cansado y siempre he estado buscando, porque algo me decía que había algo más, algo, que mi hijo no tenía ningún problema y que está muy bien que se respete como sea, pero por eso no tenía que ser juzgado por la sociedad. Esto es que no lo he podido soportar nunca. Y esta ha sido mi lucha. Entonces empiezo el camino de las terapias naturales y si bien es un poco más flexible, tampoco se queda muy atrás. Porque claro, depende de con el profesional que des, pues te cuenta la misma historia, la misma película. Empezamos muy bien, te van a solucionar la vida, esto es así, pero claro, cuando pasan unos meses o un año, hemos avanzado un paso o vamos a imaginar que hemos avanzado dos y hemos retrocedido uno, por poner un ejemplo. Y ya está, ya volví a ser yo la culpable de todos los males. Vale, muy bien, seguramente sea yo la culpable y vamos a ver cómo soy yo la responsable y cómo yo lo soluciono. Pero tampoco me saben dar un arma y una herramienta para solucionarlo. Entonces, esa ha sido mi historia, año tras año, invertir unas grandes cantidades de dinero en el tema de las relaciones.
Ahora me río y pensaréis que me lo tomo a risa, pero no, 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 no. De verdad ha sido un verdadero calvario. Lo más contenta que estoy es realmente en quién es mi hijo, en quién se ha convertido y en quién se está desarrollando y quién se está convirtiendo. Y al final existe, al final tanto buscar, das con las personas que realmente te entienden y realmente te ayudan y hemos podido salir adelante y tener la fortaleza de poder expresarnos como somos, porque mi hijo hoy en día, pues bueno, ha pasado de no relacionarse a relacionarse, a ser en relaciones públicas, a tener claro lo que quiere hacer. Y no solamente es eso, es que la relación conmigo ha cambiado, porque claro, todos estos problemas al final van generando una controversia y lo que hacen de ser una relación normal día a día se va empeorando y se va enrareciendo. Es decir, yo tengo un concepto de él, yo lo conozco en casa, yo veo lo que es capaz de hacer, pero ¿por qué el resto de la sociedad no lo ve como yo? Claro, cuando lo estás viendo con los políticos, con la vida, con las circunstancias, pues es muy fácil. Todos sabemos que hay dos formas de ver la vida, todos sabemos que cada uno ve las cosas de una manera, que nos toca aceptarnos como somos y todo eso es perfecto. Pero claro, cuando tienes un problema de estas características en el que solo tú lo ves diferente al resto y el resto no lo ve, al final ya te pierdes, ya dices, pero entonces la que está mal soy yo soy la que no veo este problema realmente, o sigo luchando porque yo tengo mi creencia interior que me está diciendo que esto no es así como dice el resto de la gente, como dice el resto de la sociedad o de mis alrededores. Entonces esa guerra interna es la que hace que se convierta la relación, se vaya deteriorando, porque había llegado unos momentos en que hablábamos y nos discutíamos y era horrible ya la relación. ¿Por qué? Porque, claro, tú hablas con él y yo con él me relaciono y hablo y mi hijo compra y sale a comprar y hacía las cosas. Y en mi casa, claro, yo cuando estaba en mi casa con él es una persona y cuando estaba fuera es otra. Entonces, claro, yo les iba hablando como en casa y los demás piensan que es que yo estoy loca, que es que, claro, es que yo no me entero porque no me estoy dando cuenta de cómo es él realmente y del problema que tiene. Entonces, estar tú en tu casa viendo que eso no es un problema y apenas sales a la calle o apenas hablas con otras personas, te están haciendo creer que eso sí es un problema, al final tú te lo crees. Porque o luchas con el mundo o te lo crees. Entonces, claro, si no te lo crees mal porque y lo defiendes, se piensan que tú eres las que están mal y tú eres la que tienes un problema psicológico y entonces te mandan a ti al psicólogo. Sí, me han mandado, bueno, yo no sé los psicólogos que me han enviado. Cada vez que he ido con mi hijo me han dicho que la que me hacía falta un psicólogo era a mí. Y yo he ido porque digo, bueno, pues puede ser que me haga falta. Pero claro, era un psicólogo, pero no me ha aportado nada nuevo. No me ha aportado nada nuevo en cuanto a la relación a mi hijo. Y he recorrido unos cuantos. No sé si os podéis imaginar en 30 años, cada año, la cantidad de médicos y psicólogos que he recorrido. El otro día me dice una persona, tú has tenido que buscar mucho. Y dije, sí, he buscado bastante, pero no era consciente de la cantidad de personas con las que he hablado de este tema. Y me han dicho de todo, de todo. Lo que os pueda decir es poco. Imagino que habrá personas que les habrá pasado cosas diferentes o cosas parecidas o cosas de este tipo de relación. Yo la verdad es que
quiero creer que sí habrá gente que le habrá pasado lo mismo que a mí, pero realmente en mi círculo cercano y en la zona donde yo vivo y personas con las que he contactado, incluso amigas o gente que he conocido en terapias, con hijos con problemas, tampoco era este tipo de problema con el que me he encontrado. Y luego otra cosa es como que no lo queremos contar, no lo queremos contar por miedo a que la sociedad te va a rechazar y estamos ocultando esa realidad. No, mi hijo es como es y yo soy como soy, y el problema de que hayamos entrado nosotros en su día, ahora no, repito, en una relación casi tóxica es por estar escuchando lo que te está diciendo la gente externa, por no acabar confiando en nosotros. Entonces, es triste que te encomiendes en profesionales de la salud y lo único que hagan es perjudicarte más. Que sí, que está claro que solamente aprendemos así. Prueba y error, prueba y error, prueba y error. Lo que pasa es que, claro, que tanta prueba y error llega un momento en que te agota. Lo único bueno, que la gran suerte de todo esto es que al final das con la persona, el universo es sabio y mágico, y te pone a la persona que te da las herramientas para solucionar este problema. Y entonces tú ya eres capaz de solucionarlo por ti misma, que este problema de la relación no era tal, que este problema es posible que se solucione, que la relación con mi hijo se ha solucionado, o sea, cada día estamos mejor. Y eso era impensable, porque el resto de la sociedad, cuando una cosa la desconoce, te hace ver que tú eres la mala y tú lo estás haciendo mal. Y cuando tú realmente encuentras esta herramienta y la practicas en ti y te das cuenta de que es lo mejor que te puede haber pasado, pues es maravillosa. Y gracias a que la he encontrado, porque si no hubiese sido así, acabas un poco loca. ¿No? Acabas un poco loca porque es que no sabes, ya llega un momento en que distorsionas lo que tú piensas y lo que tú sientes con toda la información que hay en la calle. Por eso es muy importante saber distinguir qué es lo que te hace bien de qué es lo que no te hace bien. Claro, saber distinguir de dónde quieres estar y dónde no quieres estar. ¿Por qué luchas y para quién luchas? ¿Qué crees y qué no crees? ¿En quién confías y en quién no confías? Pues en alguien que realmente te está demostrando resultados, en alguien que realmente conoce tu problema. Entonces yo creo que esa fue parte de mi problema, que no di nunca con nadie que entendiera mi problema. Entonces solamente cuando di con la persona que entendía mi problema es cuando me ayudó a solucionarlo. Es decir, es un problema de 30 años que no era necesario que hubiera durado 30 años. Podía haber solucionado mucho antes. O por el contrario, no tenía que solucionarlo antes. Tenían que pasar toda esta serie de cosas para que yo realmente fuera consciente de que sí existe una solución, que este problema no es problema, que simplemente he visto por los ojos no correctos, pero que al final he sido capaz de darme cuenta. Eso es lo más bonito, pero que esto es un problema que existe. Si hay personas que no les ha pasado lo mismo que a mí, seguro que les ha pasado cosas parecidas. Estoy segura que no he sido la única, que hay más gente que se ha encontrado con este problema que existe, sino de relaciones de algo parecido. Pero creo que en el tema de las relaciones y de sentirse incomprendido y de sentirse que nadie te entiende,
creo que tiene que haber más personas como yo, que no tengo que ser la única.